Un amel y cordial saludos a todos los audiovisuales que se vienen conectando a través de esta aula Zoom y quienes se van uniendo durante la transmisión. El día de hoy, continuando con nuestro segundo aniversario de nuestra Asociación Jurídica Derecho en Línea, tenemos el agrado de tener Eduardo Jesús Chocano Rabina, uno de los ganadores del concurso de ponencias estudiantiles en marco de nuestro segundo aniversario. Él nos estará comentando sobre el tópico la excepcionalidad de la prisión preventiva, análisis jurisprudencial en base a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Constitucional del Perú. Pero antes de ello, comentarles que el colega es estudiante de Derecho de la Universidad de Lima, autor de diversos artículos académicos de opinión de Derecho Constitucional, Teoría Política, Teoría Literaria y Filosofía. Asimismo es sigrista en el Consejo Nacional de Integración de la Persona con Discapacidad, CONADIS. Es asistente de la investigación y la cátedra de Luis Andrés Roel Alba, ex practicante del estudio Vidaurre Abogados. Muy bien, estimada comunidad jurídica, comentarles nuevamente, si tienen dudas, palabras de elogio, pueden hacerlo durante la transmisión o si no, al culminar la sesión. También con la venia del ponente, a algunos participantes se le dará acceso a activar el audio. Correcto, dejando todo recalcado. Nuevamente, felicitaciones, Eduardo, por haber obtenido el logro. Asimismo, te damos acceso. Bienvenido. No, a ti, muy bien, muchas gracias, amigo. Vengo ya agradeciéndote las múltiples oportunidades que me has dado. Agradezco también al grupo de hecho en línea, no solo porque por las ponencias que realiza, la labor jurídica que realiza, veo que es muy constante y de felicitar, sino por, bueno, hacerme merecedor de ser uno de los tres ganadores de este concurso estudiantil de ponencia, lo cual agradezco enormemente. Con esa mención ya realizada, voy a proceder a compartir unas diapositivas que he preparado para esta ocasión, esta oportunidad, con el fin de facilitar la exposición de esta ponencia. Como aún, ya, perfecto. Como se puede observar, el título es el siguiente: la excepcionalidad de la prisión preventiva, análisis jurisprudencial en base a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Constitucional peruano. Vale hacer esta aclaración peruano porque, bueno, hay autores que tienden a colocar el nombre, autores que tienden a colocar netamente Tribunal Constitucional, pero en lo personal siempre he preferido esa aclaración, esa diferenciación. Como se hizo mención, coloco esta imagen en referencia de que, bueno, mi persona, como los otros dos estudiantes también de derecho que aparecen, son quienes hemos tenido la oportunidad de ser ganadores y de participar con una ponencia en este segundo aniversario del Grupo de Derecho en Línea, junto con otros grandes juristas, por lo que una vez más reitero mis agradecimientos. Con ello, este es como el índice, lo sumario de lo que se va a hablar en esta oportunidad. Partimos de qué es la prisión preventiva, una concepción netamente teórica, con un poco de tema legal, un poco del aspecto normativo de la misma, para comprender qué es esta figura y la importancia que posee y los riesgos que puede generar. Luego procederemos a hablar sobre la excepcionalidad de la prisión preventiva. Adelantamos, la prisión preventiva posee múltiples características particulares, entre ellas la excepcionalidad, la cual es el punto eje de este artículo y la que vamos a buscar ahondar en esta presentación. Luego vamos a pasar al derecho a la libertad personal. Es uno de los derechos más importantes del ser humano y que en esta ponencia vamos a resaltar su importancia y vamos a relacionar el riesgo que este derecho sufre por la prisión preventiva. Y finalmente vamos a cerrar con el habeas corpus como un medio o mecanismo para enfrentarse a una situación de una prisión preventiva mal aplicada. Partimos señalando lo siguiente, ¿no? Recordemos que la prisión preventiva es una medida cautelar personal. La prisión preventiva como una medida cautelar implica que se utiliza o se pide antes que haya una sentencia. Es decir, técnicamente aún somos inocentes. Partamos de esa primicia. Aún eres inocente en el momento que se te aplica una prisión preventiva, porque no hay una sentencia condenatoria que indique lo contrario. Ya con esa síntesis 100% penalista. Bueno, la ponencia más que nada, te adelanto un poco, es como una mezcla de constitucional con penal. Constitucional porque es una de las ramas que más me apasiona y porque penal es donde exactamente se aplica la prisión preventiva. Entonces buscamos juntar un poco ambos conceptos. Bueno, el doctor Joaquín Misiego del Solar, profesor de Derecho Penal en la Universidad de Lima y también abogado penalista con una vasta experiencia en la materia, en un artículo publicado en la revista Joseph Praxis, señaló lo siguiente sobre esta medida cautelar.
La prisión preventiva eh, son las medidas cautelares como tal. Y esta cita, me corrijo, va más que nada a explicar qué es una medida cautelar personal y el objetivo de la prisión preventiva. Parte diciendo lo siguiente. Las medidas cautelares personales, como su nombre lo indica, se dictan sobre el sujeto, sobre la persona natural y tienen por objeto garantizar la presencia del imputado durante el proceso con la finalidad de que éste se encuentre presente durante el desarrollo del mismo. Es decir, acá partimos con lo que es una medida cautelar personal. Esto implica que es una medida que se aplica antes de la existencia de una sentencia, es decir, aun el individuo es inocente, con el fin de que se mantenga su presencia a lo largo del proceso. Recordemos que si un posible culpable escapa de la justicia, se aleja de nuestro sistema procesal, resulta muy complicado o se dificulta el desarrollo del proceso y que la sentencia del mismo pueda ser cumplida. Voy a hacer un ejemplo con el tema civil. De nada me sirve una sentencia que declare que Juan me debe 15 millones de soles si Juan no tiene ningún patrimonio con el cual pagarme, porque a lo largo del proceso empezó a traspasar propiedades o antes del mismo proceso empezó a regalar sus propiedades o donarlas o venderlas. Es decir, la medida cautelar apunta a que lo que se sentencia se cumpla, pero no me sirve tener una sentencia que declare que una persona va a sufrir de una prisión si la persona ni siquiera se puede localizar. Entonces, a ello apuntan muchas veces las medidas cautelares personales. Es así que pasamos a los presupuestos de la prisión preventiva. Estos presupuestos buscan establecer criterios objetivos, por así decirlo, para la aplicación de esta medida, de tal modo que no se va a aplicar por el simple subjetivismo de algún juez. Es decir, tiene que regirse en estos presupuestos para que se aplique. No se puede aplicar de una forma aleatoria, al azar o totalmente subjetiva. Porque recordemos que la prisión preventiva, como señala su nombre, es una prisión por adelantado. Tú vas preso aunque no seas culpable, porque se está continuando el proceso. Tú vas preso con el fin de asegurar el correcto desarrollo del proceso penal. Con esa premisa partimos. El artículo 268 del nuevo Código Procesal Penal señala los presupuestos materiales de la prisión preventiva, ¿no? El código señala los siguientes. Existen fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un delito que vincule al imputado como autor o partícipe del mismo. Es decir, que hayan ideas o concepciones o algunos medios probatorios que acrediten que una persona probablemente sea culpable. Esto no acredita una sentencia por adelantado, vale decir, sino que hay probabilidades de que pudo haber sido, no acredita que lo sea aún. Por otro lado, que la sanción sea superior a 5 años de pena privativa de libertad. Y finalmente, que el imputado, en razón a sus antecedentes y otras circunstancias del caso particular, permita colegir razonablemente que va a tratar de eludir la acción de la justicia, peligro de fuga, o que va a obstaculizar, bueno, o que va a ser un obstáculo para el desarrollo del proceso, peligro de obstaculización. Es decir, el último criterio objetivo es que haya peligro de fuga o peligro de obstaculización. Disculpa por la pronunciación de esa palabra. Estos criterios como tal buscan ser los parámetros de acción para la aplicación de la prisión preventiva, pues como se mencionó anteriormente, no me sirve que logremos una sentencia condenatoria cuando el individuo no se encuentra presente ni localizable. A su vez, si se termina escapando, no solamente se complica el desarrollo del proceso, también va a ser un obstáculo para el desarrollo del mismo. Entonces, la prisión preventiva tiene estos presupuestos para su aplicación. A su vez, hay una casación, la casación C26-2013 Moquegua, que señala lo siguiente en su párrafo 23. En conclusión, el debate se dividirá necesariamente en 5 partes. La existencia de los fundados y graves elementos de convicción, elemento A del artículo 268, a su vez también señala de una prognosis de pena mayor a 4 años, el inciso B que ya mencionamos, luego que haya un tema de peligro procesal, y acá viene un punto agregado adicional a lo que ya mencionamos, la proporcionalidad de la medida y la duración de la medida. Proporcionalidad y duración de la medida. Es decir, el tiempo que se va a buscar aplicar la prisión preventiva, ese sería el tema de la duración de la medida cautelar, y la proporcionalidad, es decir, qué tan coherente, qué tan adecuado resulta la prisión preventiva como mecanismo
para asegurar el correcto desarrollo del proceso. Porque claro, con contar con los tres requisitos iniciales es totalmente posible. Pues, por ejemplo, si vemos que el posible culpable tiene familiares en Francia, en Alemania o algún país lejano al nuestro, o peor aún, un país con el que no tengamos un tratado de extradición, nos vamos a dar cuenta de que tal vez pueda ser un peligro de fuga. Se puede ir ahí y eludir el ejercicio de la acción penal. Pero, por ejemplo, si cuenta con familiares en Chile, por hacer mención de un país, literalmente se encuentra, por ejemplo, en Tarapacá, no sería tan proporcional pedir una prisión preventiva si vemos que desde allí colabora con el desarrollo del proceso. Es decir, estos requisitos adicionales señalados en la presente casación permite, como tal, ampliar la protección de los derechos del individuo. Es más o menos una forma concreta la comprensión mediante la casación nombrada, como con el artículo citado, de estos requisitos que se requieren para aplicar la prisión preventiva. Dichos requisitos existen con la finalidad de plantear parámetros objetivos en la aplicación de esta medida. Pues, si no existiesen los parámetros objetivos, sería un subjetivismo total de la prisión preventiva y viviríamos, como se decía antiguamente, a boca de juez, a boca de lobo, a total merced de su voluntad. Empero, un aspecto que debe mencionarse, que como nos hemos dado cuenta hasta el momento, no lo he mencionado más que en la introducción, es la excepcionalidad de esta medida, concepto que la Corte Interamericana desarrolla bastante. Hay múltiples jurisprudencias sobre la excepcionalidad de la prisión preventiva en la Corte Interamericana, en sentencias de la misma, de las cuales he seleccionado algunas de ellas para la presente ponencia, pues el artículo como tal contaba con muchas más. Sin embargo, he señalado las que considero más importantes. A su vez, antes de partir con este aspecto, quiero decir lo siguiente, que es una cita directa de lo dicho por Claudia Lucía Castro Barnechea y Pedro Junior Calvay Torres. Esta cita va a permitir comprender la importancia, ¿no?, que tiene como tal la Corte Interamericana y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en realidad, pues recordemos que está la Comisión Interamericana como la Corte Interamericana, no son un mismo órgano como tal. A través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el CIDH proporciona un foro para el reconocimiento y la protección de los derechos humanos, brindando un recurso a los individuos y grupos en Perú que puedan haber sufrido violaciones de derechos humanos o dando la oportunidad que puedan ser escuchadas cuando el Estado no brinda oportunidades para ello. Es decir, cuando ya se acabó toda la jurisdicción nacional. Acabamos toda la jurisdicción ordinaria, acabamos la jurisdicción constitucional, es decir, las garantías constitucionales, pues no queda el sistema de americano de derechos humanos para obtener una correcta defensa de los derechos. A su vez, debemos recordar, como bueno, hemos dado cuenta que actualmente hay una gran cantidad de conflictos con este sistema internacional, sin embargo, formar parte del derecho nacional. La propia Constitución lo señala, ¿no?, que los tratados internacionales forman parte del derecho nacional. El primer caso a nombrar es el caso de Tibi versus Ecuador. Exactamente, eh, se indica lo siguiente en uno de los fundamentos del mismo caso. La Corte considera indispensable destacar que la prisión preventiva es la medida más severa que se le puede aplicar al imputado de un delito. Si dejamos en claro que la medida cautelar, en este caso de la prisión preventiva, es la más severa que se le puede aplicar a un individuo, es decir, es la peor de todas las que se nos puede aplicar. Después de todo, nos vamos presos de forma adelantada. Es decir, perdemos la libertad, perdemos nuestro derecho a libre tránsito, motivo por el cual su aplicación debe tener un carácter excepcional. Carácter excepcional, punto eje de esta ponencia. Como es la medida más grave, más severa, no se puede aplicar así por así. No se puede aplicar a carta libre. Tiene que ser en casos excepcionales. En virtud que se encuentra limitada por los principios de legalidad, presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad, indispensables en una sociedad democrática. Es que debemos pensarlo de este modo. ¿Cuántas personas han ido a la cárcel por prisión preventiva y al final son declaradas inocentes? El tiempo que has estado en la cárcel no te lo va a recuperar nadie. Son meses, años de tu vida que has vivido en una cárcel, que has conocido dichos ambientes, que no sabemos qué tan bien pueda salir una persona.
Hay personas que lo sobrellevan muy bien, como personas que terminan sufriendo hasta enfermedades mentales, inclusive. Entonces, que uno vaya preso adelantadamente, porque es lo que busca la prisión preventiva, no es algo que se pueda tomar tan a la ligera. Solo basta ver las noticias nacionales para darnos cuenta que inclusive se pide prisión preventiva solo por un tema de cumplir los deseos de la población. Pues no terminan comprendiendo las implicancias que tiene el hecho de que uno vaya a cárcel, de que uno esté en prisión. Esto es conocido, bueno, como la guerra legal, el lawfare, para hacer la mención para los interesados en la materia. Cómo se utilizan los mecanismos legales para una guerra política o para una guerra entre personas. La prisión preventiva siendo uno de los más utilizados. El siguiente caso es el Palamada y Ribarne versus Chile. En este caso, la Corte Interamericana indicó lo siguiente. La Corte ha establecido en su jurisprudencia que las medidas cautelares que afectan, entre otras, la libertad personal del procesado, tienen un carácter excepcional. Acá se amplía un poco más la protección, pues habla de las medidas cautelares personales de forma amplia, sabiendo que la más grave de este tipo de medidas cautelares es la prisión preventiva, como se señaló en el caso anterior. ¿Y por qué son de un carácter excepcional estas medidas? Porque se encuentran limitadas por el derecho a la presunción de inocencia y los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Es decir, estamos repitiendo lo visto en el párrafo anterior. El siguiente caso es el López Álvarez versus Honduras, que indica que la prisión preventiva, acá es como un parafraseo del anterior, o una vuelta de lo anterior, podemos decirlo, porque comenzamos con los límites que tiene. La prisión preventiva está limitada por los principios de legalidad, presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad, indispensables en una sociedad democrática. A su vez, constituye la medida más severa que se puede imponer al imputado y por ello debe aplicarse excepcionalmente. La regla debe ser la libertad del procesado mientras se resuelve acerca de su responsabilidad penal. Acá vemos una adición a lo ya visto, y es que la regla es la libertad. Si se señala que durante un proceso la regla es la libertad del imputado, del investigado, es decir, él debe estar libre, debe poder andar por la calle, puede ir a un restaurante, hasta inclusive poder salir del IVA, por hacer la mención. Claro está que si se ve que se cumple alguno de los requisitos ya mencionados, ahí se podría aplicar esta medida de carácter excepcional. Sin embargo, la regla es la libertad. La regla no es la prisión preventiva. La regla es que el individuo sea libre, porque es parte de los derechos fundamentales que tenemos todas las personas, el derecho al libre tránsito. ¿Se imaginan si mañana mismo nos llega, tenemos un proceso y nos terminan condenando, nos terminan dictando una prisión preventiva? Eso terminaría fulminando todo nuestro plan de vida. Aunque sea una cantidad de meses, el hecho mental, el hecho traumático, el daño a tu plan de vida ya se desarrolló. Un ejemplo, yo soy un alumno universitario. Si yo termino sufriendo una prisión preventiva, seguramente voy a jalar el ciclo, voy a hacer la mención. No sabemos qué tantos ciclos yo pueda perder. No sabemos si luego de salir de la prisión preventiva yo voy a querer seguir estudiando. O siquiera si voy a querer retomar las actividades que antes hacía. Que si es un daño tanto a la libertad, lo cual termina derivando un daño a todo el proyecto de vida. El siguiente caso es el Jenkins versus Argentina. Como les mencioné, hay una gran cantidad de casos en la cual la Corte Interamericana hace mención. Yo he seleccionado los que he considerado más interesantes o los que terminan adicionando contenido al desarrollo jurisprudencial sobre la excepcionalidad de la prisión preventiva. En el caso Jenkins versus Argentina se señala lo siguiente. Conforme a la jurisprudencia de este tribunal, la prisión preventiva es la medida más severa que se puede aplicar al imputado de un delito, motivo por el cual, su aplicación debe tener un carácter excepcional. Es jurisprudencia reiterada de este tribunal que la regla general debe ser la libertad del procesado, mientras se resuelve acerca de su responsabilidad penal. En casos excepcionales, el Estado podrá recurrir a una medida de privación preventiva de la libertad, a fin de evitar situaciones que pongan en peligro la consecución de los fines del proceso. Como nos damos cuenta, hay como una cadena de desarrollo. La primera sentencia, podríamos decir que es como la más suave, la que recién está comenzando el conjunto de estas ideas. Poco a poco se reitera lo ya dicho, pero se amplía. En este caso están ampliando al señalar que esta medida de privación, la prisión preventiva, tiene como finalidad evitar situaciones que pongan en peligro la consecución de los fines del proceso. Es decir, se señala
que la prisión preventiva se va a aplicar cuando se busca que el proceso se desarrolle de la mejor forma posible y desarrolle su finalidad. ¿Cuál es la finalidad de un proceso? El poder resolver un conflicto y el poder finalmente aplicar lo establecido en nuestro sistema de justicia. Es así que esto se señala que es la finalidad de la prisión preventiva, que se pueda llevar bien el proceso para que se pueda administrar correctamente justicia. Sin embargo, también vemos en el caso de nuestro tribunal constitucional, el de nuestro país, también hay menciones a esta excepcionalidad como tal y también hay un desarrollo de la prisión preventiva. Por lo que un mensaje que les puedo dar de esta ponencia es que deben trabajarlas conjuntamente. Deben trabajar con la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que da un gran desarrollo a la excepcionalidad, con la jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional, que no ahonda tanto, no desarrolla tanto la excepcionalidad, pero para ello contamos con la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Es decir, podemos unirlas y tener un muy buen desarrollo teórico en base a la mezcla de ambas. Bueno, en el expediente mencionado, en el Fundamento Jurídico 5, dice lo siguiente. El derecho a que la prisión preventiva no exceda de un plazo razonable no se encuentra expresamente contemplado en la Constitución. Sin embargo, se trata de un derecho que coadyuva el pleno respeto de los principios de proporcionalidad, razonabilidad, subsidiariedad, necesidad, provisionalidad y excepcionalidad. Acá se menciona el principio de excepcionalidad, el que venimos trabajando hasta el momento, que debe guardar la aplicación de la prisión provisional para ser reconocida como constitucional. Si acá se mencionan múltiples requisitos que deben cumplirse para que la prisión preventiva sea aplicada bajo nuestro régimen de Estado constitucional de derecho. Recordemos que un Estado constitucional de derecho implica que la Constitución es la norma suprema y la existencia de un tribunal constitucional encargado del control e interpretación de esa norma suprema. Respecto a la Constitución, esta posee las máximas que rigen nuestro Estado, poseen los parámetros de convivencia de nuestro Estado. Entre estos parámetros tenemos a los derechos fundamentales. Una prisión preventiva daña estos derechos fundamentales cuando es mal aplicada. Pues, cuando se aplica correctamente, se entiende que es una limitación de estos derechos fundamentales con el fin de dar a proteger los derechos fundamentales de otro individuo. Pero si se aplica erróneamente, estamos vulnerando los derechos fundamentales del afectado. A su vez, en una posterior sentencia, en la sentencia recaída en el expediente C-1-014-2011, proceso de habeas corpus, Tribunal Constitucional, en el fundamento jurídico 3, se señala lo siguiente. La detención judicial, prisión provisional, no debe exceder de un plazo razonable, coadyuve al pleno respeto de los principios de excepcionalidad y razonabilidad. Es decir, una vez más se hace mención a la excepcionalidad. Principios dentro de lo que se ha de considerar la aplicación de esta excepcional medida coercitiva. Es decir, se señala que la prisión preventiva es una medida excepcional coercitiva de la libertad. Es decir, ya estamos notando que hay una injerencia o ya hay una mayor similitud con lo dicho por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como podemos ver hasta este momento, que esta es como la segunda parte de la ponencia, la prisión preventiva es sumamente gravosa. Es una de las medidas más graves que se le puede aplicar a un individuo. No decimos que no se deba aplicar porque es parte de nuestra legislación. Lo que decimos es que tiene que cumplirse totalmente los requisitos que ésta establece. Pues, si el imputado no se encuentra presente, no nos va a servir una sentencia. No se va a poder aplicar, no se va a poder administrar justicia debidamente. No se va a poder aplicar lo dicho por el juez. Y por lo tanto podría quedar impune, por así decirlo, pues no se llegó a resarcir el daño realizado. Sin embargo, tampoco se puede aplicar la prisión preventiva como cancha, no se puede aplicar la prisión preventiva de forma masiva. Es una prisión preventiva, es una medida sumamente seria. Como señaló la Corte Americana, es la más gravosa. Por lo tanto, tiene que hacer una aplicación excepcional y bajo supuestos muy específicos. Y acá es donde ahondamos en el derecho a la libertad personal. ¿Por qué este derecho no es resto? Porque en lo personal, considero que es el derecho que más sufre cuando se aplica una prisión preventiva de forma errónea. Es el derecho más afectado como tal cuando esta medida se aplica de una forma anticonstitucional al no seguir los parámetros establecidos y al ir, por lo tanto, en contra de derechos fundamentales. Entonces, la Constitución señala en el artículo 2, inciso 24, literal B, que toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. En consecuencia,
no se permite forma alguna de restricción de la libertad personal, salvo en los casos previstos por la ley. Están prohibidas la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos en cualquier caso. En la primera oración es clarísima, de este literal. No se permite forma alguna de restricción de la libertad personal, salvo excepciones. Pero la regla es la libertad, no la prisión. Eh, y acá este es un fundamento sumamente importante. ¿Por qué? Porque vamos a ver que va a juntar como tal los dos puntos que venimos tratando. La sentencia recaída en el expediente C20019-2005, proceso de inconstitucionalidad, PC, fundamento jurídico 11, dice así. El inciso 24 del artículo 2 de la Constitución reconoce el derecho fundamental a la libertad personal. Se trata de un derecho subjetivo en virtud del cual ninguna persona puede sufrir una limitación o restricción a su libertad física o ambulatoria, ya sea mediante detenciones, internamiento o condenas arbitrarias. En este caso, podemos entender que también se está hablando de una prisión preventiva mal aplicada, porque es una detención, solo que es una detención bastante amplia, pero como tal lo podemos entender como una detención o una condena arbitraria adelantada. Son formas de entenderlo, pero lo que queda claro es que la prisión preventiva encaja en este supuesto de temas anticonstitucionales, cuando se aplica de forma errónea. Y acá para mí es uno de los fundamentos más importantes en lo que concierne el derecho a la libertad personal. Es que en el mismo fundamento ya mencionado de la sentencia nombrada, dice así: la plena vigencia del derecho fundamental a la libertad personal es un elemento vital para el funcionamiento del Estado social y democrático de derecho, pues no solo es una manifestación concreta del valor, libertad implícitamente reconocido en la Constitución, sino que es presupuesto necesario para el ejercicio de otros derechos fundamentales. Es decir, la libertad, el derecho a la libertad, permite el desarrollo de múltiples derechos. Si yo no me encuentro libre, por ejemplo, se me va a complicar el derecho a la educación. Si yo no me encuentro libre, se me va a complicar el derecho a profesar libremente mi religión y a cumplir los ritos que ésta requiera o los actos que ésta requiera. Si yo me encuentro en prisión, se me va a complicar el desarrollo, por ejemplo, de mi derecho, así deseo, tener una familia. Si yo estoy en prisión, estoy perdiendo mi derecho a libre tránsito. Entonces, la prisión preventiva, si se aplica de forma errónea, vulnera el derecho a la libertad y, por lo tanto, vulnera todos los derechos que de éste se deriva su desarrollo. Sí, es un daño fuertísimo al ser humano. Por lo tanto, de aplicarse una prisión preventiva errónea, es decir, a no seguir los requisitos que ya mencionamos, existe algo llamado el proceso constitucional, la garantía constitucional de habeas corpus. En palabras de Ramiro Ávila Santamaría, vamos a hablar primero de forma general. Las garantías constitucionales son los mecanismos que establece la Constitución para prevenir, cesar o enmendar la violación de un derecho que está reconocido en la misma Constitución. Sin la garantía, es decir, sin las garantías constitucionales, los derechos serían meros enunciados líricos, que no tendrían eficacia jurídica alguna en la realidad. No me sirve tener un derecho constitucional a la libertad si no tengo forma de protegerlo adecuadamente. Y la forma adecuada de protegerlo es mediante el proceso constitucional de la garantía constitucional de habeas corpus, que en nuestro Estado tenemos múltiples garantías constitucionales. Tenemos acción de amparo, habeas data, acción de inconstitucionalidad, acción popular, acción de cumplimiento, y la que en este caso es de interés, la acción de habeas corpus. Porque esa es la que tutela directamente los derechos relacionados con la libertad. Tanto en la Constitución como en el nuevo Código Procesal Constitucional, se indica que esa es la finalidad del proceso de habeas corpus. Y el nuevo Código Procesal Constitucional desarrolla una lista de derechos protegidos por el habeas corpus y a su vez termina dejando que ésta sea libre. Por lo tanto, haciendo como un análisis de lo visto hasta el momento, una prisión preventiva mal aplicada, una prisión preventiva errónea, nos vulnera el derecho a la libertad, porque yo no debería estar tenido si me aplican erróneamente una medida. Yo no tendría que estar preso si me aplican erróneamente la prisión preventiva. Por lo tanto, el mecanismo adecuado para defenderse ante esa situación es el proceso constitucional de habeas corpus, el cual
como ya se viene hablando, se reconoce en la Constitución y señala que la acción de habeas corpus que procede ante el hecho u omisión por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnera o amenaza la libertad individual o los derechos constitucionales conexos, lo cual encaja perfectamente con lo que hemos visto hasta el momento. La reflexión de este artículo es ello, es que la prisión preventiva es una medida excepcional, no es la regla, es la excepción a la norma, es la excepción a lo que se debe hacer. Que se puede aplicar, se puede aplicar. Hay requisitos que tienen que cumplirse para su aplicación, que son el parámetro que lo vuelve constitucional, que lo vuelve adecuado. De no cumplirse estos parámetros y de aplicarse una prisión preventiva, se están vulnerando los derechos constitucionales de los individuos, siendo el principal el derecho a la libertad. Este derecho, al aplicarse erróneamente una prisión preventiva, se vulnera y se dañan múltiples derechos, entre ellos, por ejemplo, el desarrollo del plan de vida y el derecho a la educación, como demás derechos. Es así que frente a esta situación existe la garantía constitucional del habeas corpus, la cual encuentra su desarrollo tanto en la Constitución como en el nuevo Código Procesal Constitucional. Es así que esta medida es como la alternativa más veloz, pues recordemos que los procesos constitucionales se aplican o se requiere una tutela veloz, efectiva, y que no hay otro mecanismo existente que pueda tutelar de forma adecuada este derecho constitucional. Lo cual, el habeas corpus, por la velocidad que tiene, puede lograr recuperar rápidamente la libertad que se ve afectada por una prisión preventiva errónea. Es así con ello que, bueno, finaliza esta presentación, que es como una síntesis, un resumen de lo trabajado en la ponencia. Felicito y agradezco al grupo de Derecho en Línea. Felicito por estar en segundo aniversario. Los llevo conociendo un par de meses y ver el trabajo extraordinario que realizan. Tienen una constancia sumamente notoria. Siempre hay charlas, tienen el café jurídico, siempre tienen presentaciones, y no solo presentaciones. Están llevando cursos, están llevando talleres, lo cual es de admirar. Es una asociación bastante sólida, en realidad, de lo que me he podido percatar. Y también felicito por la realización del concurso realizado. Han tenido que hacer un esfuerzo bastante grande, pues conseguir un jurado, la revisión de lo demás, la selección de los ganadores y todo ese aspecto. Y bueno, y finalmente agradezco por el espacio que brindan. Me han brindado esta oportunidad como en anteriores y por ser uno de los que fue considerado ganador de este concurso, lo cual aprecio bastante por la consideración. Con ello finaliza esta charla y más bien muchas gracias por el espacio. Excelente, estimado Eduardo Jesús. En consecuencia, pues la charla brindada el día de hoy, con tu venia, damos unos minutos a los asistentes para efectos de que si tienen alguna duda, alguna pregunta, palabras de elogio, pueden levantar la manito o si no, escribir por la casilla de comentarios. Asimismo, le estamos adjuntando el link de asistencia por chat del Zoom. Por favor, registrar su asistencia para efectos de obtener en el sorteo. ¿Correcto? A ver, esperamos unos momentos. Muy bien, estimado Eduardo, vemos que todo está conforme en referencia a la ponencia. Una vez más, recalcar y felicitar tu participación pues en estos eh, concursos de ponencias estudiantiles. Han participado más de 18 universidades, 18 estudiantes, la San Marcos, la Lima, la PUC, entre otras universidades. Y bueno, ustedes por parte del jurado han sido calificados, ¿no? Uno de los jurados también ha sido constitucionalista, el doctor Eloy, muy bien lo conoces, y también él ha dado un buen puntaje para efectos también de que ustedes sean ganadores. Muy bien, ya con ello concluyendo, algunas palabras de reflexión a modo de concluir. Bueno, de reflexión, voy a llevarlo en dos ámbitos. Uno es como estudiante de Derecho y otro es sobre la ponencia dada, si te parece. La primera es, respecto como estudiante de Derecho, es que se agradecen este tipo de espacios, porque sabemos que no es muy usual que a los alumnos, pues tal vez sea mi último ciclo como estudiante, vale decir la mención, ahorita ayudo un poco, pero no hay una cantidad grande de espacios para los alumnos de Derecho, no solo de poder hacer presentaciones, sino de poder participar con ponencias propias, pues armar una ponencia es un tiempo constante, es un trabajo de investigación, de estar dando el tema, buscando
En mi caso fue buscar jurisprudencia, buscar doctrina que acompañe la jurisprudencia. Sé que los demás participantes habrán hecho una actividad similar. Entonces, que agrupaciones como de hecho en línea lo realicen es algo de admirar y felicitar bastante. Y bueno, respecto a la ponencia es, uno, tengan cuidado si a sus clientes les quieren aplicar una prisión preventiva. Si ustedes les quieren aplicar una prisión preventiva, tengan mucho cuidado, tengan los recursos listos para saber responder como tal. Y si usted como persona individual, fue usted estudiante de derecho, abogado o practicante, si ven que ustedes están llevando un proceso y les quieren aplicar una prisión preventiva, tengan sumo cuidado. Recuerden que tienen que apuntar siempre a desvalorizarla por los requisitos que se establecen. Pues, si te la aplican erróneamente, tu defensa va a ser apuntar a que no se han cumplido los requisitos. Si no se cumplen esos requisitos, no te pueden aplicar la prisión preventiva. Es decir, tu defensa tiene que apuntar a ese aspecto. Y si aún así te la aplican, pues tendremos que ir al habeas corpus, que es la medida más rápida para recuperar tu libertad. Es la medida más directa, más veloz que se tiene, esta vía constitucional. Entonces, como reflexión es ella. Y bueno, si ustedes tienen que aplicar la prisión preventiva, si ustedes van a ser quienes van a formularla, recuerden que su fundamentación tiene que ir a que pese a que es excepcional, es necesaria para el correcto desarrollo del proceso. Más que una fundamentación por cólera, por odio, pues he notado que muchas veces hay fundamentaciones así. No, es una fundamentación basada en que pese a que es excepcional, es necesaria para que se cumpla el proceso y los fines del mismo. Esas serían mis reflexiones, estimado. Excelente, Eduardo. Asimismo, ya por interno estaremos haciéndote llegar algunos reconocimientos por vuestra asociación en marco pues de ser ganador de estas ponencias estudiantiles. Con esa línea pues damos concluida la ponencia. Un fuerte abrazo, estimado amigo. Con permiso. Muchas gracias.